Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida al tercer vídeo que hago aquí en el canal dedicado al Satoshi Kon mangaka, es decir, a la faceta de Satoshi Kon, famosísimo director de cine de animación, como autor de manga. Y hoy el manga que voy a comentar es Serafín. Serafín, bueno, 266.613.336 wings, alas. Pero esa parte mejor no la incluyo en el título del vídeo porque a saber cómo interpreta el algoritmo de YouTube el título del videíto si le pongo todos esos números. Bueno, Serafín es un manga, vaya por delante, curioso, muy curioso. Es que, y es que esto lo digo porque es un manga a cargo, ni más ni menos, que de Mamoru Oshii y de Satoshi Kon. O sea, telita ahí, telita, cuidado ahí, cuidado, cuidado. Mamoru Oshii, pues bueno, puede que a muchos os suene, pero bueno, por si hay algún despistado que no termina de caer en quién es Mamoru Oshii, pues se trata del director de grandísimas películas de animación, como por ejemplo Ghost in the Shell, creo que es su obra, su película más famosa. También la secuela de esta, Ghost in the Shell 2. También ha dirigido películas como Pad Labor y su secuela, Pad Labor 2, en la cual en esta película Pad Labor 2 pues estuvo implicado Satoshi Kon diseñando, a cargo de los diseños de esa película. También dirigió películas como Tenshi no Tamago, Angel's Egg, ya conocida así con ese título en Occidente, y otros trabajos como por ejemplo las dos primeras películas de Urusei Yatsura, del AMU. Es un grandísimo director, Mamoru Oshii, y un director que ha influenciado en lo que es el campo de la ciencia ficción, que es donde este señor se especializa, a multitud de directores, y ya no solo directores, sino escritores, de ciencia ficción, de todo en general, es un creador muy influyente, y lo mismo se puede decir de Satoshi Kon. Mamoru Oshii, sus obras tienen además un estilo muy peculiar, porque si no tuvieran un estilo así peculiar, pues no creo que hubieran sido tan influyentes, y yo pienso que se caracterizan, yo y todo el mundo, pensamos que sus películas se caracterizan por ese componente filosófico y simbólico que tienen. O sea, son películas muy filosóficas y simbólicas. Yo creo que la película de Mamoru Oshii que se lleva la palma en ese sentido es la mencionada Tenshi no Tamago. O sea, esa película para mí es una auténtica experiencia y una película con una carga simbólica abrumadora. De hecho, es una película que abruma a muchas personas por eso, por lo simbólica que llega a ser. Y bueno, Satoshi Kon pues no necesita presentación, ya este es el tercer manga que comento de forma consecutiva aquí en el canal. He comentado también, hace casi 2 años, comenté aquí en el canal sus 4 películas de animación por las que se le conoce mundialmente. Y esta obra, es importante así poner un poco de contexto, decir cómo surgió. Resulta que en 1994 había terminado en la revista Animage, o Animage, como queráis pronunciarlo, la publicación del manga de Hayao Miyazaki, Nausicaa del Valle del Viento, ¿no? Y entonces los editores en la revista, el editor jefe y tal, los implicados en esa revista, los que llevaban las riendas de la revista, decidieron iniciar un nuevo proyecto de la envergadura de Nausicaa, es decir, una nueva serie larga que se prolongara bastante en el tiempo y que con el paso de los años pues tuviera, pues al igual que Nausicaa, una adaptación al formato audiovisual. Y en eso que propusieron a Satoshi Kon como dibujante, y Mamoru Oshii pues aceptó eso, realizar ese proyecto junto con Satoshi Kon a los lápices. Es decir, nos encontramos ante una obra que iba a ser una obra larga, de varios tomos y tal, o no digo de muchos tomos, sino larga que se iba a prolongar en el tiempo, como pasó con Nausicaa, porque Nausicaa empezó en los años 80 y se prolongó hasta, pues lo dicho, hasta 1994, mediados de los 90.
Y la idea era esa, una serie larga a cargo de Mamoru Oshii a los guiones y Satoshi Kon a los lápices. Que además, pues eso, con el paso de los años tuviera pues su correspondiente adaptación a esto, a película de animación. Y bueno, Serafín en un principio pues vemos que es un manga que apuntaba maneras, que uno siente como una obra muy ambiciosa, pero luego llegado a un punto de la trama, de lo que es la parte inicial de esta obra, que es lo que incluye este tomo, Mamoru Oshii y Satoshi Kon empezaron a tener discrepancias creativas. Es algo que no me extraña, porque ambos tienen un estilo muy peculiar, una visión muy clara de lo que es el arte para ellos, de para qué sirve ya no solo el cine, sino el formato cómic, el manga en este caso, el cómic japonés, vamos. Y cuando dos titanes de esta envergadura están juntos, es normal que choquen, que tengan discrepancias. No se sabe con certeza qué sucedió, eso solo lo sabe a día de hoy Mamoru Oshii y quizás el editor de este manga, vamos, el editor que estaba detrás de ellos, ahí supervisándoles y tal. Pero vamos, lo que se sabe es eso, que hubo discrepancias y llegado el 13º capítulo de esta obra, incluido en este tomo, Mamoru Oshii ya se desentendió del proyecto. Satoshi Kon continuó con unos cuantos capítulos más hasta llegar al capítulo 16. Y de hecho esta obra es bastante curioso porque los capítulos del 1 al 12 pone que vamos, en la publicación original, en la revista Animage, ponía que Mamoru Oshii estaba a los guiones y Satoshi Kon a los lápices. Pero a partir del capítulo 13 hasta el último, el 16, pone lápices Satoshi Kon y luego pone basado en una idea de Mamoru Oshii. Es como que Satoshi Kon quiso seguir adelante con el proyecto, pero como que ya no solo entre las discrepancias que tuvo con Mamoru Oshii, sino el continuar un proyecto que no sentía suyo, hizo que la obra pues quedara inconclusa. De hecho, llega al capítulo 16 de este manga y en la última página, después de la última viñeta, aparece la palabra inconclusa. Y acto seguido, ya es que por aquel entonces Satoshi Kon ya tenía más en mente el meterse pues eso, a lo que es a dirigir películas, siendo la primera de ellas pues Perfect Blue en el año 97. Este manga pues eso, empezó a publicarse en primavera de 1994, poco después de la finalización de Nausicaa, venía a rellenar ese hueco, ya digo, y terminó pues eso a finales del año siguiente, en 1995. Y es una lástima que esta obra quedara inconclusa porque es una obra que tiene un inicio muy denso, pero muy interesante, que uno, a pesar de esos diálogos pesados y densos, sello de Mamoru Oshii, todo se ha dicho, bastante sesudos y bastante llenos de esto, de información, de detalles que nos explican el contexto donde se ambienta la trama. A pesar de eso, uno no puede dejar de leer y porque le resulta interesante lo que está contado, y no solo eso, sino porque es una obra que uno nota muy cuidada. O sea, yo este tomo lo estaba leyendo y constantemente estaba pensando, esta es una obra pero que muy cuidada, tanto a nivel guionístico como a nivel gráfico, por lo que estaba viendo. De hecho, en esta obra, ya lo veréis ahora en la segunda parte del vídeo donde os mostraré el dibujo, ya vemos a un Satoshi Kon que ya a la hora de dibujar, como que ya no le relacionamos tanto nosotros los lectores con Katsuhiro Otomo. O sea, digamos que en sus primeras obras, ya lo habéis visto en las dos anteriores reseñas que hice aquí en el canal, Satoshi Kon tenía un estilo de dibujo que era muy deudor del de su mentor, de Katsuhiro Otomo, el autor de Akira. Como ya dije en esas reseñas, pues Satoshi Kon fue ayudante de Katsuhiro Otomo. Pero ya en Serafín vemos como el estilo de dibujo de Satoshi Kon ha evolucionado y ya no es un dibujo tan parecido al de su mentor, al de Katsuhiro Otomo. Y es un dibujo muy cuidado, ya lo veréis ahora en la segunda parte del vídeo. Y nada, pues dicho esto, vamos ya pues eso, a la segunda parte del vídeo, donde bueno, seguiré reflexionando un poco sobre esto, sobre el hecho de que esta obra quedará inconclusa, y os explicaré de qué va la historia. Ya os adelanto que es un manga cuya historia
me ha impactado por todo lo que está sucediendo en el presente año 2021 y lo que sucedió en el año pasado, durante el año pasado, en el 2020. Porque la trama, ya veréis ahora cuando lo explique, os va a dejar a cuadros con las de similitudes que tiene con la situación presente. Así que nada, vamos allá. Bueno, pues comenzamos la segunda parte del vídeo, donde, pues bueno, como hago siempre, siempre empiezo la segunda parte diciendo lo mismo, pues eso, os enseñaré lo que es, el interior del manga y de qué va. Este manga, pues como podéis observar, está editado, al igual que los dos anteriores mangas que comenté aquí en el canal, en formato tapa dura. Nada más comenzar, nada más abrir el tomo, vemos que hay un póster, una página una página extensible en la que se nos muestra pues esto, a una niña que es algo así como la elegida en un mundo devastado, y es algo así como la llave que tiene la salvación en ese mundo devastado. Y es que Serafín es un manga que está ambientado en un futuro posapocalíptico donde se ha desatado una enfermedad procedente de esto, de lo que es el continente asiático, que convierte a la gente, hace que a la gente les crezcan en la espalda una especie de alas. Este es el ejemplo más extremo de, el estado de la enfermedad más desarrollado, el que aparece aquí en portada, el que estoy señalando aquí. Pero normalmente la gente no llega a ese punto, no llegan a crecerles alas en las espaldas y se mueren, teniendo alucinaciones. Y es una enfermedad que nadie sabe cómo se contagia, y es un auténtico misterio. Y bueno, la trama comienza en ese contexto, un mundo alternativo, principios del siglo XXI, alternativo. No olvidemos que esta es una obra publicada en 1994, comenzó a publicarse en ese año, y nos presenta pues eso, principios del siglo XXI alternativo, o sea, en la época actual una realidad alternativa, donde pues eso, se ha desatado una enfermedad que procedente de Asia, que ha sumido el mundo, o al menos lo que es el continente euroasiático, en el caos. Guerras civiles, muerte, zonas confinadas, un auténtico desastre. Y más porque no se conoce al enemigo, no se conoce la naturaleza de esa enfermedad. Pero bueno, parece que entre bambalinas algunos saben de qué va el tema. Y bueno, la trama pues empieza con esto, explicándonos ese contexto en una pequeña sinopsis, y luego aparecen pues los personajes principales, que son una expedición formada por 3 personas y un perro, como lo veis, que son enviados a lo que es China, o lo que queda de China, mejor dicho, porque el país ha quedado totalmente dividido, no solo por partidos políticos, sino por mafias, de todo. O sea, ya lo veréis si leéis este manga, una auténtica locura. Y bueno, estos individuos son un biólogo, este señor de aquí. Luego, luego esta niña, que es algo así como una niña que ha adoptado él después de una expedición en lo que es las tierras cercanas a China. Este perro. Y por último tenemos a este señor. A este señor, que es alguien que se encarga de esto, de administrar un campo de refugiados, de gente que ha huido de la enfermedad y administra pues eso, una zona un tanto caótica. Y en esto consiste la enfermedad, que a la gente les crecen estas especie de protuberancias de alas, y cuando llegan a este punto pues ya están muertos, y mueren teniendo alucinaciones, se quedan prácticamente ciegos. Y bueno, estos 3 individuos, bajo el nombre clave de Melchor, Gaspar y Baltasar, junto con la niña, pues son enviados a lo que fue China,
a investigar a ver qué pasa. Y una vez allí, pues les dicen que tienen que ir a un lugar donde se han encontrado, o sea, vuelan a China, aquí ya están llegando, aterrizan en esta antigua ciudad, y allí, bueno, pues les recibe el gobernador del lugar, el que manda en ese lugar, que es este señor, este de aquí, a quien vemos aquí sonriente, y les enseña, les lleva a una sala secreta y les enseña pues a ver si llevo a la página, les enseña esto, ¿veis? Les enseña el espécimen de esto, de persona que ya está muerta, de persona esto, que a la cual le han crecido las alas hasta un punto, vamos, totalmente desarrollado, vamos. O sea, es una persona que, el único individuo, el único ser humano que ha aguantado tanto la enfermedad. Y bueno, están sorprendidos porque nunca han visto a alguien que haya llegado vamos, nunca han visto que esa enfermedad, conocida como la enfermedad del ángel, haya llegado a mutar a alguien hasta tal punto. Y bueno, este les dice que ese lugar ha sido, que este espécimen ha sido hallado en las tierras de Taclamacán. Y bueno, les comenta eso, que si quieren conocer el origen de la enfermedad, si quieren saber qué es lo que está pasando, con total exactitud y con total, vamos, si lo que quieren es descubrir la verdad, iba a decir con total veracidad, pues lo que tienen que hacer es ir a ese lugar. Lo que pasa es que, como ya dije antes, China está totalmente en el caos, porque es ahí donde se originó esa enfermedad angelical, y eso ha dado lugar al caos, porque no se supo controlar. Y bueno, pues para evitar zonas muy conflictivas, lo que tienen que hacer es dar un rodeo, en vez de ir de aquí, donde se encuentran, que se encuentran en el sur de China, en vez de ir de aquí a las tierras de Taclamacán, tienen que dar un auténtico rodeo, pasando por Shanghái, luego hacia el norte, hacia Rusia, y ahí empieza lo que es pues la trama, un viaje de estos tres personajes en busca de eso, en busca de explicaciones, en busca de el origen, y les acompaña esta niña, que como ya dije, pues es una niña que este antiguo biólogo decidió adoptar después de haberla encontrado en un pueblo asiático, que había sido víctima el pueblo entero de esta enfermedad. Lo que pasa es que esta niña era la única superviviente, y Parama Shinri la adoptó hace 10 años y sigue teniendo el mismo aspecto. Es una niña que no crece, es una niña totalmente misteriosa. Y hay muchas incógnitas, como por ejemplo, ¿por qué les acompaña un perro? Que también tiene un nombre clave pues en la línea del de estos dos personajes. O sea, los tres personajes se llaman, incluido el perro, Melchor, Gaspar y Baltasar, como los Reyes Magos. Y bueno, estos tres personajes pues parten a esas tierras donde se ha encontrado ese cadáver en un estado tan desarrollado de la enfermedad. También os habréis percatado de que, bueno, de que aparecen muchas bandadas de pájaros, de esta especie de cuervos. Y esa es otra cosa que está sucediendo en el mundo, que hay una plaga de de aves, hasta unos límites insospechados. Es como que en esta obra hay mucho relacionado con esto, con lo que es el mundo de las aves. ¿Veis? Aquí se nos explica, fijaos en esta viñeta, cómo está todo lleno de pájaros. O sea, ríete tú de los pájaros de Alfred Hitchcock, porque vamos, nos llena Satoshi Kon algunas viñetas de auténticas... las llena de plumas, las llena de plumas las viñetas. Y bueno, estos tres personajes pues eso, parten a esas tierras, y en su camino pues bueno, se encuentran a gente que está interesada en esto, en secuestrar a esta niña, porque a diferencia de ellos, que la ven como la clave para esto, para salvar a la humanidad, otras personas la ven como
como una hija del demonio, como la causante del origen de la enfermedad. Es un manga en el que al poco que comienza el viaje, pues vemos como estos personajes llegan a Shanghái, donde la niña ha sido secuestrada. Y bueno, vemos que Shanghái está arrasada, es como una zona, vamos, de guerra. Y bueno, aquí pues ya lo vemos, que en ese lugar se encuentran lo que se conocen como cazadores de ángeles, gente que en cuanto detecta que alguien ha contraído la enfermedad, les matan. Y es una parte del manga donde vemos cómo en momentos de crisis el ser humano puede puede mostrar lo peor de sí mismo. O sea, fijaos qué niveles de crueldad, todos estos niños aquí metidos en jaulas, esta madre que ha sido atropellada. Aquí un momento muy Katsuhiro Tomo, o sea, que van conduciendo y de repente aparece alguien en la carretera y la atropellan. Es muy duro este manga, tiene momentos muy duros. Y como podéis ver, tiene un estilo de dibujo muy realista, muy detallado. Y aquí, vamos, yo leyendo este manga ya me daba cuenta de que, salvo esta página que os acabo de mostrar, yo me daba cuenta de que Satoshi Kon ya había afianzado su estilo, ya no era tan deudor del estilo de dibujo de Katsuhiro Tomo. Y bueno, el manga, como ya dije, es una lástima que quedara inconcluso. A partir de este momento, del momento en el que llegan los personajes a Shanghái, la obra deja de ser tan densa. Sigue habiendo diálogos, tochos de diálogos, ya lo estáis viendo, fijaos qué pedazo onomatopeyas llenas de diálogos, pero ya no son tan densos, como los que había al principio. Y hay como más acción. Yo pienso que aquí empezaron a surgir las discrepancias entre Mamoru Oshii y Satoshi Kon. Pero eso es solo una elucubración mía, ¿eh? Eso es solo una teoría mía. Que Satoshi Kon quería meter un poco más de vidilla, un poco más de acción, y Mamoru Oshii como que quería más, continuar pues como al inicio, con tochos de diálogo, así, sesudo y tal. Y yo pienso que ahí surgieron las discrepancias. Luego hacia el final también nos encontramos escenas oníricas, que eso se nota que es algo más propio de Satoshi Kon que de Mamoru Oshii. Fijaos, esta viñeta me impactó, una parte en la que vemos montañas de huesos, de gente que ha contraído esa enfermedad, que como ya he dicho es una enfermedad que hace que les crezcan alas, algo increíble. Por eso le llaman la enfermedad angelical. Y vemos mucho simbolismo a lo largo de la obra, mucho simbolismo, sociedades secretas, son sellos inconfundibles de esto, de Mamoru Oshii, simbolismo cristiano. Por ejemplo, aquí vemos cómo quieren quemar a la niña en una cruz como si fuera una bruja. También se nos hace reflexionar cómo en tiempos de crisis o en tiempos de incertidumbre, mejor dicho, en este caso las dos cosas, tiempos de crisis y tiempos de incertidumbre y de caos, todo se ha dicho. Pues el ser humano se deja llevar por esto, por sus miedos, por sus bajos instintos, y ahí empiezan a resurgir cosas que se creían del pasado, como las cazas de brujas. Y es un manga que, como ya dije antes, cuando llegamos al final del capítulo 16, pasa esto. Leemos la última viñeta, dicen, venga, avanzaremos todo lo que podamos, hasta Taklamakan, que es el lugar al que tienen que ir. Y de repente aparece la palabra inconclusa. Y aquí en este artículo pues se nos explica un poco lo que sucedió. Y es una lástima, la verdad, porque es una obra que... Esto es solo una simple introducción de lo que iba a ser los primerísimos capítulos. Y ya uno la percibe como una obra que iba a ser bastante ambiciosa y una lástima que terminara así, una lástima. ¿Recomendable? Bueno, pues eso lo diré ahora en la tercera parte del vídeo. Así que nada, vamos allá. Bueno, gente, pues recomiendo Serafín. Bueno, pues aquí he de puntualizar. No voy a decir que se la recomiendo a todo el mundo, no. Es una obra que yo solo se la recomiendo a gente a la que le guste mucho Satoshi Kon. Y ya no solo Satoshi Kon, sino también Mamoru Oshii. Es decir, si os gusta uno de los dos. Y yo pienso que la gente a la que le gusta mucho este manga, pues ya se hicieron con este tomo hace tiempo. De hecho, me consta que está agotado, al igual que Regreso al Mar. Y es un tomo que, ya digo, no me parece un imprescindible salvo que seáis muy fans o bien de Satoshi Kon o bien de Mamoru Oshii.
de estos dos grandes artistas, de estos dos grandes cineastas. Y ya digo, esto lo tenía que haber dicho antes, pero preferí dejarlo para ahora, porque no quería que la parte 1 se alargara mucho, porque igual si me alargaba mucho, pues la gente se cansaba y no llegaba a la parte 2 o se saltaba esto. Y he de decir que que este manga, pues eso, se publicó en la revista Animatch entre 1994 y 1995, pero no se recopiló en tomo hasta después de la muerte de Satoshi Kon, en el año 2010. O sea, hasta que no murió Satoshi Kon, no se recopiló en tomo ni salió a la venta, en este formato, en formato tomo. Y esta es una obra, pues eso, que podríamos decir que es una obra que salió pues un poco para fans de Satoshi Kon, para que vieran lo que hizo en ese momento, en los años 90, junto con Mamoru Oshii, y para que los fans, pues, de Satoshi Kon reflexionaran sobre lo que pudo haber sido, que es un poco eso, el encanto de este manga. Y es un manga que, ya digo, pinta muy interesante. Se ve que es una obra guionizada por Mamoru Oshii, por la gran carga filosófica y simbólica que tiene, también por el tema político, geopolítico y tal, pero ya digo que al mismo tiempo a uno le queda una sensación de, bueno, vale, una, mola y tal, pero es que no tiene final, ¿sabéis? Es que no es que no tenga final, es que no tiene ni desarrollo, o sea, no tiene tiene inicio y ya está, no tiene nudo y desenlace, solo tiene inicio. Y es un poco, claro, esta obra, de hecho incluso me planteé ayer no reseñarla, porque dije yo, es que no sé, es como, me siento como... Vamos, yo ayer ya sabía que me iba a sentir así, como voy a deciros ahora. Me siento ahora mismo como si estuviera hablando de primeras impresiones de un manga que he comenzado a leer. Y yo no soy muy de hacer ese tipo de vídeos. Yo prefiero hablar de un manga o bien cuando ha terminado, que es lo que hago el 90% de las veces, o bien cuando ya he leído unos cuantos tomos. Pero claro, hablar de un manga según empiezo a leerlo, pues es algo que no me gusta. Y en este caso, pues he tenido que hacerlo porque es una obra que quedó inconclusa. O sea, no queda otra. Y ya digo, es un manga que a mí me ha parecido curioso e interesante, muy cuidado, que apuntaba maneras, que podría haber sido algo increíble, yo lo intuyo así, pero que ya digo, que solo para gente, entre los que yo me incluyo, muy fanática de esto, de Satoshi Kon. Así que no es un manga que pienso que debería reeditarse sí o sí. Eso, por ejemplo, lo pienso de Regreso al Mar, vamos, el manga que comenté aquí en el canal la semana pasada. Pero de esta obra, pues bueno, no creo que sea un imprescindible, ni mucho menos. Así que nada, gente, pues bueno, dicho esto, ya solo me queda comentar esta otra obra de Satoshi Kon, Opus, que la comentaré, pues eso, en el próximo vídeo del canal, poniendo de esta forma fin a este pequeño ciclo de mangas del Satoshi Kon mangaka. Así que nada, gente, espero que este vídeo os haya resultado curioso, interesante y eso, y que hayáis disfrutado de mi compañía. Y ya, pues eso, nos vemos en la reseña de Opus, ¿vale? Venga, un saludo y que os vaya muy bien.